Colombia, un país con más de 5 décadas de permanente conflicto armado interno, muertes, desplazamiento, secuestros, asesinatos colectivos. Ante este panorama, el país ha adelantado numerosos intentos para lograr soluciones negociadas a los conflictos, pactos de paz, indultos, amnistías para superar la guerra y consolidar la democracia. Mientras se negociaba la paz con los grupos armados ilegales, nadie preguntó por las víctimas. Nadie supo nada de los secuestrados, los desaparecidos, las víctimas de torturas, asesinatos colectivos, despojos, desplazamientos. Nadie preguntó por los sobrevivientes. Nadie habló de sus derechos. En 2005, el gobierno inició por primera vez un proceso de justicia transicional con la aprobación de la Ley de Justicia y Paz, una ley para facilitar los procesos de paz y de reincorporación de los grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Algunos grupos de las autodefensas y miembros de las guerrillas responsables de graves violaciones de los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad se han acogido a esta ley. Mientras el gobierno y estos grupos transitan por este proceso, el país se pregunta qué pasará esta vez con las víctimas. El 14 de junio de 1997, precisamente el Día del Padre, dejaron a mis hijos sin padre. Le matan al compañero a uno y queda uno sufriendo con los hijos, ¿no? Eso fue muy duro, es muy duro y seguirá siendo duro porque yo a mi hijo lo veo, todavía lo espero, todavía a veces siento que él toca la puerta. Tal vez ya mi tumba está construida desde hace mucho tiempo, desde que mi hijo murió yo estoy muerta. Es atroz, pero la suerte de las víctimas está cambiando. Hay que recordar que en la historia las víctimas y los vencidos estaban condenados a desaparecer físicamente y en la memoria de la sociedad. Los gobiernos han sido conscientes de que esa base de olvido, lo mismo que la impunidad, son bases demasiado endebles para construir un proceso de paz. Por eso los procesos de paz tienen que ser construidos alrededor de esa columna vertebral que son los derechos de las víctimas. Durante los próximos minutos ustedes serán testigos de unos hechos históricos que condujeron al gobierno colombiano a adoptar una política de reparación y de reconciliación. La sociedad tiene contraída con las víctimas una deuda de verdad, de justicia y de reparación, que una vez saldada debe conducir a todos los colombianos a la convicción de que una historia así no debe repetirse nunca más. Lo torturaron y lo mataron. Quedamos sin familia en la zona. 6.000 niños huérfanos. Nunca más. Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi asesinó a más de 6 millones de judíos a quienes consideraba inferiores, impuros e indeseables. Su plan de exterminio también incluyó gitanos, homosexuales, opositores políticos, discapacitados físicos.
Los asesinatos de estos prisioneros eran consumados en campos de exterminio, lugares diseñados por los nazis para el asesinato masivo de personas. Uno de los métodos usados fueron las cámaras de gas, recintos disfrazados como duchas colectivas, donde los prisioneros eran rociados con un insecticida a base de cianuro. El procedimiento podía tardar entre 20 y 25 minutos. Con este sistema, los nazis asesinaban en un día de 5.000 a 10.000 prisioneros, incluidos ancianos, mujeres embarazadas y niños. Para la humanidad fue un peso insoportable el horror de esta guerra. Las generaciones contemporáneas no recordaban haber visto nada semejante. Tanta sevicia, tanta crueldad, constituyeron un peso de vergüenza, de humillación, de dolor para la conciencia de la humanidad que necesitaba aliviarse de alguna manera. Para la humanidad comenzó un tiempo de rectificaciones. Las barbaridades de la Segunda Guerra Mundial operaron sobre la conciencia de la humanidad como un latigazo, y la respuesta fue Nuremberg. Las víctimas pudieron castigar a sus victimarios a través de los jueces. Cuando la guerra termina, las sociedades de las potencias aliadas que han sido profundamente victimizadas, agredidas por el régimen nazi, resuelven que lo mejor es someter esa sed de venganza que tienen los aliados victoriosos al debido proceso, de tal manera que la pasión se transforme realmente en justicia. Los países aliados, vencedores al final de la guerra, decidieron enjuiciar a dirigentes, funcionarios y colaboradores del régimen nazi por los graves delitos cometidos contra la población civil. Los procesos se iniciaron a partir de 1945. El más famoso y de mayor repercusión internacional es conocido como el Juicio de Nuremberg. Allí se investigó y sancionó a 24 importantes dirigentes del gobierno nazi sobrevivientes de la guerra. Se trata de un grupo muy limitado de dirigentes a los que se le responsabiliza de toda una serie de procesos que en realidad son cometidos físicamente por muchísimas personas, pero de alguna manera son los autores intelectuales. Los procesos de Nuremberg significaron una gran revolución jurídica. Es el origen de una transformación profunda en el derecho de los conflictos armados, en el derecho penal internacional y en el derecho de los derechos humanos, que empieza a partir de entonces ya a no ser un derecho interno doméstico de los estados amarrado a las constituciones, sino un derecho global. Los procesos de Nuremberg ciertamente fueron un ejercicio de justicia de emergencia extraordinaria y en algún sentido también transicional en la medida en que marcó la línea separadora de la guerra y la paz. Y también de aquellos procesos salió una cosa que tampoco es muy conocida en el mundo, y es también un proceso de reparación como parte del cumplimiento y de la obligación jurídica que tuvo Alemania con respecto al Estado de Israel. De hecho, Alemania sigue pagando una indemnización al Estado de Israel por haber causado el holocausto en el mundo judío. Algunos de los acusados recibieron penas de prisión que iban desde los 10 años hasta la cadena perpetua. Otros fueron condenados a muerte. Nuremberg deja un legado imborrable: la solidaridad mundial hacia las víctimas de crímenes atroces.